Bienvenidas y bienvenidos a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy continuaremos los trabajos realizados en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. Les presentamos la tercera parte de la sesión de trabajo 3.1. ¿Cómo se puede fortalecer el impacto del monitoreo oficial y de los ciudadanos? En específico, les presentamos la ronda de preguntas y respuestas moderadas por Percy Medina, jefe de misión en Perú de IDEA Internacional. En esta sesión se concluyó que enfocarse en el cumplimiento de las normas, el abuso de recursos estatales, es uno de los mejores ejemplos donde existen regulaciones o prohibiciones, pero no se cumplen por falta de mecanismos o sistemas de aplicación. Mejorar los mecanismos de control de la implementación de las normas vigentes sobre abuso de recursos estatales es vital. Acompáñenos a conocer estas reflexiones de esta sesión de trabajo. Comenzamos. Creo que vamos a tomar 3 preguntas. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál es que es interesante? O más bien la pregunta es, ¿los partidos políticos de otros países han solicitado utilizar tu código? Muchas gracias a todos los presentadores. Creo que es muy interesante, no solamente porque es un software interesante o por lo que se tiene que hacer para mejorarlo, pero también esto sirve para la política, para ser una política inteligente, y esa es la revolución, porque en el pasado veíamos la transparencia como algo bueno y no como algo inteligente, y ahora vemos que los partidos ganan elecciones debido a que hacen este tipo de cosas. Mi pregunta es para el profesor Chocar y para todos los hindús que están presentes. Sé que hay un partido que utiliza software para mostrar donaciones. ¿Nos puede hablar más sobre esto para ver que no solamente sucede en Europa o en Estados Unidos? Me interesaría saber lo que pasa en la India. Y una tercera pregunta, por favor. Más bien un comentario de la perspectiva hindú. Complementariamente, para Miguel, yo soy Fabián Bosoder del diario Clarín de la Argentina, de Buenos Aires. Me parece como estímulo, como incentivo, algo central lo que está planteando colocar a la transparencia como un objetivo y no solo como una herramienta. Complementariamente a las preguntas previas, mi inquietud es cuánto efecto contagio ha tenido esta inserción, esta irrupción de Podemos como fuerza política en las otras fuerzas, en orden a que están en plena competencia electoral. Y esto tiene que ver con el conjunto del sistema. Gracias. Señor Miguel primero y luego el profesor Choker. Primero, ¿qué otros países lo han hecho? Bueno, entregamos el código hace un mes y esta es la primera reunión internacional en lo que lo puedo decir, así que espero que muchos países lo usen. La semana pasada estuve en una reunión en Polonia de activistas y hay un nuevo partido de la sociedad cívica, se llama Plasen, y ellos quieren usar. Ellos nos pidieron el código, así que esperemos que otros grupos lo usen, tal vez encuentren errores o lo podemos arreglar, y esa es la idea de fuente abierta. Y entonces estoy a favor a una sociedad basada en el conocimiento y cultura libre. Y no mencioné datos abiertos, nos olvidamos estas cosas técnicas, pero son muy importantes, son clave. La segunda cosa, este comentario acerca de los beneficios electorales de hacer eso, y la pregunta de Fabián, si tenemos una democracia funcional y medios independientes hubiera sido así, pero el problema que veo, incluso interno, es que hay mucha resistencia. Todos los datos que
divulgamos se usa para atacarnos. Pueden encontrar una cantidad ridícula de artículos absurdos que gastamos 2,000 euros para taxis o que gastamos 100 euros para cenas y cosas así. Y entonces preguntan a los otros partidos si nosotros estamos retando al status quo, pero se ataca a Podemos para razones absurdas y es como el deporte nacional. ¿Quisiera usted responder? Bueno, el partido que es similar a Podemos decidió poner todas las donaciones que recibió en Internet. Eso no es algo inédito. Los otros partidos quieren evitar eso. Y en las operaciones en Internet de los 2004 parecían ser un poco irregulares. Y así como el deporte nacional que mencionó Luis, todos los partidos gritaron acerca de esos y la gente dice, miren que esto recibimos de una empresa que está registrado, tiene el equivalente al RFC. Se recibió con un cheque también, no era efectivo, así que al final dijeron no hicimos nada mal. Y hubo un caso en el tribunal, tardaron 6 meses para decidir que no hubo nada malo de eso, pero durante el tiempo de las elecciones sí fue un tema de discusión. Es cierto, cuando todo está en el público, algunos errores se van a cometer y detección de esos errores debe ser usado para corregirlo en vez de cuestionar las intenciones. Creo que es bueno el intento de transparencia de este partido en la India. Hay por supuesto, otros temas, otros asuntos con ese partido, pero transparencia financiera está todo claro. Y como se dijo acerca de Podemos, es por eso que ganó Podemos. Este partido en la India también ganó una elección con muchísima ventaja y ganó contra el partido que dirige, que tiene más votos nacionalmente. Así que este fue, creo, un movimiento positivo. Gracias. El vocero del partido tenía que venir a esta conferencia, pero no pudo. Y le pedí que me mandara sus comentarios y voy a mencionar algunos. El modelo era que tenía que ser transparencia. Las donaciones tenían que estar en Internet y la gente empezó a comentar acerca de todo. En vez de pedir más y más, pues consideraron que no se iba a aceptar donaciones grandes, solo pequeñas. Iban a ser efectivo al inicio, pero vieron que no había recibos, entonces pusieron todo en el sitio web. Luego, después de recolección de $3 millones, ahí se detuvieron porque no tenían codicio, no necesitaban más y pararon. Y tampoco querían medios masivos o propaganda, imprenta cara. Buscaron voluntariado para ir de casa a casa. Y el hecho de 95% de los puestos fueron a este partido muestra el éxito de este modelo. Muchas gracias, Bob, por supuesto. Quisiera
mencionar acerca de este partido. Soy director del comisionado de elecciones que maneja estas quejas, así que estas 4 donaciones venían de empresas y una empresa tiene que ser algo que puede donar cierto porcentaje de sus ganancias y estas empresas eran sin lucro, así que no había problema con esas donaciones. Podemos y Amadmi tuvieron la misma experiencia. No es tan intuitivo, pero los errores ocurren todo el tiempo. Lo primero que es confuso cuando se trata de agregar toda la cantidad de operaciones en el financiamiento federal en Estados Unidos es que ven números negativos. ¿Qué pasó? ¿Se robaron dinero? Pero muchas veces es que regresaron el dinero. Les dijeron que hubo puede haber sido un error honesto o una donación inapropiada y tuvieron que regresarla. Ocurre todo el tiempo. Y sé eso porque la transparencia es tal que puedo ver todas las donaciones, pero cuando la transparencia no es completa, cuando no cubre todo, entonces hay grupos que revelan las cosas porque ellos quieren hacerlo, entonces hay un riesgo, ¿cuántas operaciones hay? ¿Es mucho? ¿Es poco? No sabemos porque no hay comparación. Ese es el argumento más fuerte para transparencia amplia, que es que necesitas contexto, porque si no se puede agarrar cualquier detalle y investigarlo. Un comentario más. El problema de este partido en la India y también Podemos no es la percepción del público, pero el resto del sistema político y partidario que ha crecido en una situación de total falta de transparencia, no es que son personas malvadas. Temen el cambio. Piensan que si todo es transparente, ¿cómo se va a afectar el sistema? Temen un cambio. Y no es falta de honestidad. Y el problema con los nuevos partidos es que están luchando en contra de lo que ya existe y eso es difícil, así que suerte. Bueno, quisiera decir, tenemos el Partido Popular, ha estado hay 25 años y no se detienen. ¿Cómo pueden detener su modelo de negocios muy lucrativo que tienen? Quisiera decir que podemos, y no es tan difícil hacer contabilidad en tiempo real, pero no es viable porque los que han trabajado en contabilidad saben que hay muchas cosas que están sucios, tienes que limpiar, hay que compensar. Una foto inmediata de eso no es la mejor manera de presentar la información, lo hacemos trimestralmente y ahí hay controles y se puede ver que no hay información personal porque eso sería en contra de la ley, entonces lo publicamos, pero es importante subrayar algo. Cuando publicamos estamos bajo mucha presión, tenemos que hacer las cosas bien. Queremos tener mejores y mejores prácticas.
y tenemos que pensar cómo lo vamos a hacer. Y si no lo pueden publicar, no lo deben hacer. Y eso entonces ayuda su confianza con el público. Y tampoco usamos efectivo. Muchas gracias. Tenemos 5 minutos enfocando en cómo mejorar las prácticas en términos de monitoreo de los ciudadanos y oficial. Quisiera, dado la presentación, cualquiera que escucha piensa, bueno, ¿cuál es el problema en Estados Unidos entonces? Tengo algunas otras diapositivas si las quieren ver. Iba a llegar a ese punto. Los ciudadanos en Estados Unidos están desconectados por completo con la élite política y piensan, bueno, es como un negocio para unos pocos. Si me muestra la diapositiva, me encantaría invitarlo a Nigeria para movilizar a ciudadanos para hacer este tipo de marco tecnológico para nuestra comisión electoral. Pero creo que si hiciera esto, allá van a decir, ay, pero Estados Unidos va mal también. Así que, ¿cuál es la respuesta a eso entonces? Y para Miguel, me encantó lo que presentaste, pero muchos de los políticos no se van a emocionar acerca de esta formación de partidos. Así que qué bueno que consiguieron a gente alerta moralmente, pero cuando eso no existe, ¿cómo podemos hacer que eso ocurra cuando el partido no está interesado en hacer eso? Mauricio López de México. En México hay financiamiento público. Se intentó hacer fiscalización de partidos en línea y en tiempo real. No se logró en esta primera elección. Incluso existe la opción de que la autoridad electoral tenga la chequera del partido y el partido gire y la autoridad registre y pague proveedores. La transparencia, para ser radical, Miguel, Bob, no solo tendría que ver en de dónde vienen las aportaciones, sino también discutir cuánto vamos a gastar en las campañas, los topes de las campañas. ¿Cuál fue el costo promedio del voto de Podemos en España con referencia al gasto de otros partidos? ¿Tienes algún estudio, Miguel? ¿Algún dato referente en ese sentido? ¿Y en Estados Unidos hay algún estudio similar? Yo me llamo Bill Sweeney de IFAS. Quisiera involucrar al colega de Túnez, porque Lisi hizo un muy buen trabajo acerca de transparencia, así que quisiera saber su reacción. Es el único miembro de una comisión electoral que involucraron al Banco Central para poder checar si las donaciones eran legales o ilegales. Así que para ver cómo se puede involucrar a las instituciones financieras en este análisis. Gracias, Carlos de México. Únicamente cambié un poquito el enfoque, es el tema de, si bien los partidos rinden cuentas y hay cierta transparencia, por más opacidad que por pronto se enfrente, los ciudadanos muchas veces no se interesan en el tema, ¿no? En México hay organizaciones que tienen muchos estudios, que hay información.
Sin embargo, con un sistema educativo como el que tenemos, a veces es difícil que la gente se interese. Hay un sector únicamente que se interesa, ¿no? Y está bien, pero yo quisiera saber si en sus países hay campañas o algún modelo que acerque esta información hacia la ciudadanía que no está acostumbrada a este tema. Gracias. No tenemos más tiempo para preguntas, son las 10:32, tenemos 1 minuto para cada uno para comentarios finales nomás, pero se nos acaba el tiempo. ¿Quién quiere iniciar? Bueno, 2 preguntas, una de Nigeria, el modelo. Es muy pocas personas, pero están dormidos muchos. El interés está ahí, pero requiere un esfuerzo para despertarlos. ¿Cómo hacerlo? Estamos luchando con eso también nosotros. Creo que requiere esfuerzo continuo. Están yendo contracorriente. Los partidos pueden movilizar la opinión pública más que nosotros, pero de vez en cuando hay éxito. Y como yo lo digo, no estamos luchando una guerra atómica. Estamos luchando un conflicto de baja intensidad que va a durar por mucho tiempo y tenemos que golpear donde se pueda. Y es similar a lo que dice el señor de México, los ciudadanos no se interesan. Ciertamente es difícil porque la ciudadanía tiene una experiencia larga de partidos políticos que no responden a ellos. Los partidos políticos son como una corporación, es la dirección del partido tiene controlado a la membresía, ellos controlan todo en el partido y entonces la solución es difícil, es democracia interna en los partidos políticos. Si no existe esto, no vamos a poder mejorar. La reforma electoral que estamos haciendo por 15 años es muy frustrante si no hay democracia interna. Y es muy interesante lo que dijo Miguel, tienen elecciones internas para todo. Así que lo que tienen que buscar para una victoria es democracia interna. Nunca va a ser perfecta, ninguna democracia va a ser perfecta jamás. Es una meta. No es un destino, es una trayectoria, pero los partidos tienen que estar en esa trayectoria. Están renuentes, se quieren quedar donde están, pero la democracia interna es la respuesta para muchos de los problemas, incluyendo el financiamiento político. Muchas gracias. Vous avez 1 minute. Quiero agradecer a IFIS por todos los esfuerzos que hicieron durante el proceso electoral a través de Bárbara y su expertise. Ella que participó en varios mecanismos y nos dio lineamientos para esta formación o capacitación. Pero denme 1 o 2 minutos para darles el contexto en el cual Túnez vivió esta experiencia después de enero 2014, es decir, después de que Ben Ali, el dictador, salió del país. Después de que sale del país el dictador, hay una explosión de partidos políticos y de asociaciones que son creadas. Y desde el 14 de enero de 2014 hay 4 gobiernos. Tenemos el 5º gobierno que se implementó recientemente. Hay un proceso de intervención democrática que crea una nueva constitución y que nos avanza muchísimo a las mejores prácticas que se encuentran alrededor del mundo. Hace que nos abramos en ese aspecto y de hecho
hecho, preveemos mecanismos de manejo interno en las asociaciones, mecanismos de control, mecanismos de publicación e incluso en la ley electoral preveemos que la publicación sistemática de las cuentas de los candidatos y de las candidatas después de la elección se divulguen. Pero como saben, el proceso electoral en Túnez 2014 se hizo de una forma muy rápida porque había constricciones que hacían que el proceso se hiciera bien organizado antes del final de diciembre de 2014. Entonces, Izzy, el actor principal de esta elección, no tuvo tiempo necesario para hacer acciones de capacitación o de sensibilizar al público en cuanto a las decisiones parlamentarias que hacía y no trabajó demasiado en cuanto a la capacitación, porque controlar de parte de la sociedad civil el financiamiento electoral no era algo tan fácil de hacer con tan poco tiempo. Necesitas capacitación para hacerlo, pero Izzy, nosotros, nuestro cuerpo Ministerio Electoral, implementó y ahora tiene que seguir implementando un programa completo para mejorar la transparencia y controlar la transparencia de la vida política, porque la transparencia a nivel de financiamiento de campañas políticas pasa directamente y obligatoriamente por el financiamiento de los partidos políticos y de las asociaciones. Muchísimas gracias. Ahora para responder a la pregunta de Nigeria y México de qué pasa con Estados Unidos y por qué la gente no está involucrada cuando hay tanta transparencia. Hay todavía maneras que el dinero entre a las elecciones de manera inapropiada y tal vez eso siempre existe. La manera en que se ocurre ahora es que hay ciertos PACs que no necesitan divulgar sus donantes. Estas son las organizaciones que dicen ser organizaciones sin lucro y no pueden gastar más de 50% en política. Y bueno, y esa definición está poco clara. Significa que tienen que informar a la FEC, pero muy poco es lo que revelan. Hablamos de estos grupos como de dinero oscuro. Sabemos algo de estas organizaciones por sus declaraciones de impuestos. Podríamos aprender mucho de la FEC. El siguiente año pueden implementar un sistema para que se pueda ver estos formularios de impuestos. Estas organizaciones se usan en realidad como para lavado de dinero. Los super PACs tienen que divulgar sus donadores, pero muchas veces son organizaciones de este dinero oscuro. Así que también hay dirigentes escondidos detrás. Acerca de el ciudadano promedio y si se va a interesar, bueno, intentamos y tenemos muchas aplicaciones desarrolladas para hacer este tipo de trabajo. Yo desarrollé una aplicación que muestra quién pagó para anuncios políticos, pero se usa muy poco. Necesitamos la prensa para explicar qué está pasando, entonces tratamos de ayudar a la prensa. Bueno, necesitamos gastar 25 a 30 veces menos que los partidos tradicionales para el mismo número de votos y creemos que ahorramos como 7 millones de euros del dinero público. Gastamos mucho menos. Y educación y reforma.
Yo empecé así, manifestándome para ver cambio, pero hicimos esto, había mucho ruido, no había suficiente información y inicié este bloque. Era el único lugar para encontrar las cifras y ver cómo los partidos funcionan, y fue el inicio porque era el único lugar donde se encontraba eso y estábamos separados de cualquier partido político. Y en esta conferencia hemos hablado mucho del financiamiento de partidos políticos, pero es incluso más importante que la sociedad civil reciba financiamiento para hacer esta tarea que nadie más puede hacer. También, si recuerdan mi primera diapositiva, nosotros protestamos, éramos millones. Si hubiéramos tenido una democracia funcional, hubieran escuchado, porque 70-80% de la gente estaba interesada. Nunca quisimos ser políticos, pero era al final de cuentas la única solución. Así que, y es por eso estamos intentando hacer esto. Gracias, Miguel. Time is over. I will change to Spanish for 1 minute final remarks. Creo que ha sido un panel muy interesante con perspectivas complementarias. Desde la sociedad civil, hemos tenido un órgano electoral, hemos tenido un partido político de nueva generación. Me parece que las tres perspectivas nos han ayudado a construir también una imagen de las tareas que tenemos por delante. Yo quisiera subrayar solamente 3 cosas para finalizar. En primer lugar, la importancia de construir una opinión pública, como lo mencionó el profesor Chócar. La importancia de generar awareness sobre cuán decisivo es la regulación del dinero en la política. Entonces, construir una opinión pública favorable a lo que queremos lograr en relación con el dinero en la política aparece como algo indispensable hacer y como una de las tareas, sin duda, de la agenda futuro. En segundo lugar, subrayar la importancia de la colaboración entre organizaciones de sociedad civil y organizaciones estatales. Ciertamente esta es una tarea que requiere no solamente de instituciones estatales fuertes y con capacidad de hacer cumplir la ley, sino también de organizaciones de sociedad civil con voluntad y capacidad para monitorear el dinero en la política y para ayudar a que los ciudadanos se comprometan con las tareas de la transparencia y de la rendición de cuentas. Hay muchas experiencias al respecto. Lo que nos presentó Bob creo que es un camino a ir profundizando. Hay otras organizaciones en distintos lugares del mundo que han hecho, por ejemplo, páginas web para promover la transparencia. Estoy pensando en Cuentas Claras en Colombia, el capítulo de Transparencia Internacional, y también mecanismos de seguimiento, por ejemplo, de cuánto los partidos gastan en medios de comunicación, cuánto se gasta en publicidad en diversos ámbitos. Todas esas tareas ayudan a la autoridad electoral a hacer una aplicación más efectiva de la ley. Por otro lado, la posibilidad de que los organismos electorales y las instituciones oficiales brinden las posibilidades a estas organizaciones para hacer tareas de educación, vigilancia, etcétera, son también obviamente cosas a profundizar e impulsar. Y finalmente, creo que lo que nos han mostrado en el panel de hoy es que las nuevas tecnologías de información y comunicación abren ámbitos importantes para la vigilancia, para el seguimiento, el monitoreo del dinero en la política y que hay que saber aprovecharlas. Hemos tenido en el panel a 2 ingenieros, tenemos a personas con mucho conocimiento, digamos, del uso de tecnologías para la transparencia, y ese es un camino que todavía no hemos terminado de explorar y que resulta promisorio para construir transparencia, para construir rendición de cuentas y también para involucrar a la ciudadanía en el seguimiento y la vigilancia del dinero en la política. Como el tiempo ha terminado, tenemos que finalizar este
panel. Agradecemos mucho a los participantes y a todos los presentes. Thank you very much. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Entérate. Nos vemos en otra oportunidad con más de los trabajos realizados en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.